noche en Desde las Cámaras, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lanza un mensaje de unidad ante las declaraciones del presidente Donald Trump. Además, el Congreso de la Unión prepara modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión a fin de hacer más eficiente el trabajo legislativo. Y también hablaremos con el senador de Morena, Emanuel Reyes, quien es presidente de la Comisión de Economía del Senado, y platicaremos con él sobre la relación con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Desde las cámaras comenzamos. Con un llamado a la unidad nacional frente a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión abrió los trabajos de su sesión de esta semana. El presidente de la mesa directiva hizo un exhorto a la oposición para construir un acuerdo nacional de unidad en torno a la defensa de nuestra independencia y soberanía. En la agenda política, representantes de todos los grupos parlamentarios destacaron la importancia de adoptar las medidas necesarias para contrarrestar los efectos de las acciones del gobierno estadounidense. Confiemos que estas posturas legislativas se reflejen en la construcción de acuerdos y consensos para impulsar los instrumentos jurídicos en beneficio de nuestro país. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. Los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso se centraron en la agenda política y en un pronunciamiento de unidad ante la toma de posesión de Donald Trump. Veamos cuáles fueron las diversas posturas de los distintos grupos parlamentarios. La Comisión Permanente emitió un mensaje de unidad en el marco de la llegada del presidente Donald Trump al gobierno de Estados Unidos. Nosotros, como lo ha dicho nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estamos de acuerdo en la coordinación, en la comunicación, en la colaboración con el gobierno de Estados Unidos, pero bajo ninguna circunstancia estamos dispuestos a ceder un solo milímetro de nuestra soberanía y nuestra independencia nacional. Respaldamos plenamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su firme defensa de la independencia y la soberanía, en su firme defensa del pueblo de México. Además, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, agregó: Cierro con un llamado particularmente a la oposición a construir este acuerdo nacional y esta coincidencia en la defensa de nuestro pueblo, de nuestra independencia y de nuestra soberanía. Por su parte, los integrantes de la Comisión Permanente llevaron el tema a la agenda política. Reiteramos nuestro apoyo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado la apuesta por el diálogo y la cooperación como solución de problemas conjuntos, pero sin sometimientos. La seguridad de nuestro país no será jamás objeto de imposiciones. México es una nación libre, soberana y con una política de seguridad sólida, con objetivos claros y con ejes de acción bien definidos. En Acción Nacional amamos profundamente a nuestro país, entendemos y hoy reafirmamos que la patria es primero. Y que nadie minimice esta crisis, porque en términos de relación bilateral, esta es la crisis más importante probablemente en el último siglo. Frente a esta crisis, lo que el gobierno tiene que hacer es actuar con altura de miras, con estrategia, con inteligencia. Y eso implica, primero, no morder el anzuelo, no caer en la provocación del bully. El PAN no desconoce el llamado que se hace a la unidad nacional por parte de quienes llevan más de 6 años dividiendo a México. Son tiempos en los que debe imperar una visión de Estado por parte de los actores políticos. Son tiempos en que debe florecer la solidaridad de todas y todos los mexicanos. Sí, debemos estar unidos. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. El Congreso de la Unión prepara una serie de ajustes a su marco normativo para alargar los periodos ordinarios de sesiones en ambas cámaras. Nuestra experta Alicia Salgado nos cuenta las implicaciones de estas medidas. Bueno, una de las noticias que dejamos pendientes la ocasión anterior
es la decisión que están tomando en la Cámara, en el Congreso, para ampliar el periodo de sesiones. Normalmente tenemos 2 periodos ordinarios y se instala una comisión permanente interperiodo. El primero empieza entre febrero y termina en el mes de abril, y el segundo empieza en septiembre y termina normalmente en diciembre. Hay quien considera que esto es un error porque los interperiodos normalmente se dedican al análisis de todas las iniciativas que fueron introducidas en el Congreso, y al final de cuentas van a las comisiones dictaminadoras para que en los periodos ordinarios puedan entrar los dictámenes a aprobación en el Pleno, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Pero digamos que a veces las controversias políticas en ambas cámaras son importantes, y en esta ocasión han sido particularmente evidentes entre los coordinadores de Morena, tanto de una como de otra. Y recientemente el vicecoordinador de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, comentó también de Morena que hay cosas que van a cambiar, entre otras la reforma a la ley del Congreso o al reglamento del Congreso, para que los diputados ganen igual que los senadores, nada de que los senadores ganan como 129,000 pesos mensuales y los diputados alrededor de 75,000 pesos mensuales. Se van a revisar las dietas, eso está bien, que haya administración adecuada, y quieren ajustar los salarios de los legisladores y de todos los integrantes del Congreso al tabulador que se ha fijado en el país, en el que nadie en el gobierno, nadie representante en el gobierno puede ganar más que el presidente de la República. Digamos que llevar la austeridad hasta ese punto. Y por último, está la otra parte, es que tanto podrías ampliarlo. Él decía que hoy con prácticamente 4 meses de trabajo, son los 4 meses finales de diciembre y 3 del primer periodo, resulta insuficiente el tiempo para las discusiones, y que podría también darse la discusión en las comisiones al tiempo que se da en el Pleno. Puede ser que sea un tiempo de eficiencia, pero también hay que recordar que hay que profesionalizar mucho más a quienes llegan al Congreso. Llegan por voto popular, pero no necesariamente sabiendo. Y la distribución de comisiones a veces también se realiza sin conocimiento pleno de la tarea, los temas y las condiciones. Este es otro de los elementos que se va a considerar en la reforma. Deben tener al menos los presidentes y secretarios que integren a las comisiones idea clara de a qué comisión pertenecen y estudios profesionales al respecto. Interesante, puede ser. Yo todavía lo dudo. Pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos ahora con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos y ello tiene implicaciones a nivel mundial, en América Latina, en América del Norte, pero en especial en México. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros los mexicanos para afrontar cualquier amenaza sobre nuestra economía? ¿Debe haber una unión nacional? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Pelearnos? De esto vamos a platicar con el senador Ricardo Anaya, miembro del Partido de Acción Nacional por Querétaro. A mí me parece que hay 3 claves que debemos todos tener presentes. La primera es que la patria es primero y que tiene que haber unidad nacional y cierre de filas frente a esta amenaza. Segundo, una exigencia al gobierno a tomarse en serio la magnitud del problema, sobre todo en materia de deportaciones y en materia de aranceles. Yo sigo escuchando gente del oficialismo repetir esta tontería de que no hay problema con las deportaciones, que porque los demócratas deportaron más de lo que el propio Trump en los 4 años que ya fue presidente. Pero quienes dicen esto no comprenden que hay de deportaciones a deportaciones. No es lo mismo deportar a una persona que acaba de cruzar la frontera, inclusive si lo ha intentado varias veces, que hacer lo que está ofreciendo Trump, que es ir a hacer una redada a una colonia en Chicago, meterse a un domicilio donde va a encontrar a la mitad de la familia, sacar de Estados Unidos a la mitad, dividir a la familia. Eso implica una crisis humanitaria. En materia de aranceles lo mismo, no minimizar. Esta tontería de que si nos ponen aranceles se los ponemos de regreso es no entender que nosotros les exportamos el 80% y ellos solo nos exportan el 16%. O sea, el golpe para nosotros sería 23 veces mayor si tomas en cuenta lo que las exportaciones representan para cada una de las economías. Entonces, lo primero es dejar de minimizar.
Por supuesto, reconocer que la patria es primero, y me parece que lo fundamental es no morder el anzuelo. O sea, frente a un bully como Trump, lo peor que puedes hacer es que cuando te dice que le va a cambiar el nombre al Golfo de México, tú le dices que antes Estados Unidos se llamaba la América Mexicana. Eso es caer en su juego, es morder el anzuelo. No, lo que necesitamos es altura de miras, necesitamos inteligencia, y yo propongo dos cosas. Vamos poniendo sobre la mesa el mayor acuerdo en materia de migración en la historia de la relación bilateral. Visas, permisos de trabajo para que las y los mexicanos puedan ir a Estados Unidos de manera ordenada, de manera segura a trabajar. Esto nos conviene a ambos países. Ellos necesitan del trabajo de nosotros, y las familias mexicanas, por supuesto, que se benefician de los dólares que vienen de Estados Unidos. Y la segunda propuesta, y la más importante, en materia de seguridad, así como ya tenemos un tratado de libre comercio, vamos proponiéndoles un tratado igual de formal, igual de sólido, igual de robusto que el tratado de libre comercio, pero en materia de seguridad, para que de manera coordinada, de manera acordada, podamos combatir un problema común. Nada más que esto implica que la 4T reconozca que esta idea de abrazos no balazos es un absoluto fracaso, y que de veras queramos combatir al crimen. Porque el problema está de los dos lados. ¿Dónde se consume la droga? En Estados Unidos. ¿De dónde viene la droga? De México. ¿Dónde matan a la gente? Aquí en México. ¿De dónde vienen las armas? De Estados Unidos. Los dólares que le permiten operar al crimen organizado también vienen de Estados Unidos. Este problema solo lo vamos a resolver si trabajamos de manera conjunta y de manera coordinada. Entonces, en lugar de pelear, en lugar de morder el anzuelo, en lugar de caer en su juego, vamos doblando la apuesta con propuestas audaces, con propuestas inteligentes que le beneficien a nuestro país. A nosotros nos parece una amenaza real, una amenaza enorme para nuestro país, porque particularmente en los temas migratorio, comercial, arancelario y de seguridad, las amenazas son terriblemente desestabilizadoras. Es decir, si Estados Unidos impone 25% de aranceles a las exportaciones mexicanas, literalmente truena como ejote la economía mexicana. Eso es algo que no queremos, pero eso no lo vamos a resolver cayendo en su juego y mordiendo el anzuelo. Lo vamos a resolver con una propuesta que sea tan audaz, tan inteligente y tan buena para ambos países, que podamos construir un acuerdo. Porque es cierto que el acuerdo comercial no solo ha beneficiado a México, ha beneficiado a toda la región, ha hecho de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México, la región más competitiva de todo el planeta. Y si nos aislamos, vamos a dejar de ser competitivos. Entonces, creo que tenemos que buscar en esta crisis oportunidad, por supuesto, poner al país por delante. México es primero, cerrar filas, que haya unidad nacional, pero no con bravuconerías, con inteligencia y con altura de miras. Vamos a un corte comercial y regresando hablaremos de la relación de México con Donald Trump con el senador Emanuel Reyes, quien es presidente de la Comisión de Economía en el Senado. La realidad es que estamos entusiasmados en el ánimo de que el gobierno mexicano está fijando una postura de colaboración y de comunicación. A partir de estos días, pues el gobierno mexicano sostendrá algunas reuniones con el gobierno estadounidense a través de la Cancillería y a través de cada uno de los departamentos que le toca atender el tema, por ejemplo, de la inmigración, el tema de la seguridad, y que para nosotros es sumamente importante considerar aspectos que tienen que ver en una posición clara de defender la soberanía nacional. Oriundo de Guanajuato, mercadólogo y abogado, Emanuel Reyes Carmona es nuestro invitado y hablará del Tratado de Comercio de América del Norte y la advertencia de imponer aranceles a productos mexicanos. Ya que preside la Comisión de Economía en el Senado, escuchemos atentos a nuestro invitado. Ya se encuentra con nosotros el senador de Morena por el estado de Guanajuato, Emanuel Reyes Carmona, quien es presidente de la Comisión de Economía y nos va a platicar, bueno, pues sobre todo esto, el punto de acuerdo principalmente que
acabas de subir al Pleno de la Comisión Permanente, en donde se exige que nos rinda cuentas Estados Unidos sobre pues el tráfico de armas ilícitas, municiones y artefactos explosivos. Me da mucho gusto saludarte, saludo con muchísimo gusto a todo tu amplio auditorio, reconozco tu gran trabajo, tu trayectoria y es un placer como siempre el día de hoy estar aquí contigo. Gracias por la invitación, gracias por permitirme platicar un poquito sobre lo que estamos trabajando en el Senado de la República. Como bien sabemos todas y todos, en este momento el Congreso de la Unión se encuentra en receso, pero está atendiendo todos los temas de la agenda nacional la Comisión Permanente, de la cual yo soy parte, y el día de ayer justamente platicamos, posicionamos, pero además se nos aprobó un exhorto para la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que la Secretaría solicite información a las agencias estadounidenses, al gobierno estadounidense, para que nos rinda un informe de cuántas armas se están comercializando a México. Hay que reconocer que este es uno de los principales problemas que afecta la seguridad de nuestro país. El 80% de las armas que llegan a nuestro país provienen de Estados Unidos y evidentemente esto nos da a entender y clarifica que hoy los grupos criminales de nuestro país están siendo armados desde los Estados Unidos. Hay que recordar que en el año 2019 y tras la masacre en Texas, ocasionada por un joven estadounidense contra migrantes, pues perdieron la vida lamentablemente 23 perdieron la vida, 23 heridos y 9 mexicanos. Esto pues fue un hecho muy lamentable. En aquel entonces el canciller Marcelo Ebrard presentó una demanda ante tribunales estadounidenses para poder demandar a las compañías fabricantes y armadoras de estas armas de fuego. Además, senador, lo que más tristeza da es que estos asesinatos en las escuelas en Estados Unidos no ha parado. El más escandaloso fue el de Columbine. Y a partir de ahí pues han seguido estas masacres. Sí. De jóvenes que tienen acceso, es más fácil tener acceso a las armas que a tener una licencia para conducir o poder ir a algún centro nocturno o poder consumir alguna bebida alcohólica. Es más fácil para los jóvenes adquirir armas. Fíjate que justamente es una problemática que se ha detectado desde hace muchísimo tiempo. Como tú bien lo comentas, es un tema que tiene que ver con demandas, que tiene que ver con el reconocimiento de lo que hoy ocurre en los Estados Unidos, pero que de manera directa está ocasionando graves problemas en nuestro país. En Estados Unidos se vende a diestra y siniestra las armas, es decir, sin ningún control, sin ninguna restricción, cualquiera puede ir a comprar. Es más, hay el antecedente de que los grupos criminales mandan a hacer armamentos especiales con nombre y apellido, las armas con el nombre de aquel sicario, de aquella sicaria, y entonces pues no hay un control, no hay un seguimiento. Y la economía de Estados Unidos, todos lo sabemos, es una economía que se basa en el armamentismo. Es correcto. Es una economía que, de acuerdo a cifras estipuladas en el 2022, representa 19.5 mil millones de dólares de ingresos por la producción de armas y municiones. Es correcto. Y esto es lo que está registrado por la vía legal, porque también hay producción ilegal, importación y exportación ilegal. Y ahora toma protesta el presidente Donald Trump y pues amaga a México con que va a subir el 25% de los aranceles. Es correcto. Y pues nosotros tenemos también que exigir, tenemos que colaborar, esto tiene que ser una decisión bilateral, el combate al crimen organizado, pero se debe de empezar por el tráfico de armas. Indudablemente, fíjate, déjame comentarte, el tema tiene que ver también con lo que el Departamento del Tesoro fiscaliza, ¿no?, en los Estados Unidos. Ello conlleva el seguimiento a la cadena financiera del origen de los recursos, es decir, si estos recursos son ilícitos, y ello implicaría que a quien se le venda, saber quién es el que está comprando, cuánto armamento,
pero además darle seguimiento hacia dónde lo exporta, en este caso de los Estados Unidos a México. Pero también es importante reconocer que hoy el gobierno mexicano pues está implementando una nueva estrategia, ¿no? El desarme. Y esto se está llevando en plazas públicas, se está llevando en los atrios de las iglesias, y esto tiene que ver con la posibilidad de poder recuperar la paz, la tranquilidad, la construcción de comunidad y poder lograr así la posibilidad de que podamos avanzar en un esquema donde haya colaboración conjunta entre las instituciones del gobierno mexicano y la sociedad. Y esto no se puede, esta estrategia de desarme no se puede si nuestro vecino es el principal exportador y el cruce ilegal de estas armas. De hecho, insisto, el 80% de estas armas pues provienen de Estados Unidos. Es un grave hecho que hoy ocurre en nuestro país. Hoy hay muchas mexicanas y mexicanos que se encuentran dentro de estos grupos criminales que tienen armas a diestra y siniestra. Ellos ocasionan la violencia, ocasionan las ejecuciones, ellos derraman sangre todos los días, y pues esos son los problemas de seguridad a los que hoy se enfrenta pues siempre ha sido este problema, país, que claro. Estados Unidos por el consumo y nosotros los muertos. Es correcto. Y empezamos, este combate al crimen organizado no debe de ser selectivo. Así es. Sino que tiene que jalar parejo y decisiones bilaterales. Sí. Tú eres el presidente de la Comisión de Economía en el Senado y se va a revisar también pues el TEMEC. Sí. ¿Cuáles son los principales puntos que se deben de revisar? Y bueno, de acuerdo a este nuevo contexto que México está viviendo en su relación con Estados Unidos y también con Canadá. Fíjate que más allá de los probables escenarios que se pudieran venir los próximos días y que ya en este momento estamos viviendo tras la llegada del presidente Trump, la realidad es que estamos entusiasmados en el ánimo de que el gobierno mexicano está fijando una postura de colaboración y de comunicación. A partir de estos días, pues el gobierno mexicano sostendrá algunas reuniones con el gobierno estadounidense a través de la Cancillería y a través de cada uno de los departamentos que le toca atender el tema, por ejemplo, de la inmigración, el tema de la seguridad, y que para nosotros es sumamente importante considerar aspectos que tienen que ver en una posición clara de defender la soberanía nacional, pero por otro lado, garantizar el cumplimiento de lo establecido en las cláusulas del TEMEC. Si bien es cierto, la revisión del TEMEC se viene en el año 2026, esto no quiere decir que desde ahora ya estemos trabajando en el cumplimiento de cada uno de los puntos en específico. Que además, senador, vale la pena resaltar que la balanza comercial entre México y Estados Unidos hoy por hoy es bastante equilibrada. Si Estados Unidos nos sube los aranceles al 25%, nosotros también lo podemos hacer. Es correcto. Y entonces sería perder. Es como... Que es bastante equilibrada, o sea, no es que Estados Unidos exporte una cantidad desproporcionada a lo que importamos sí. y exportamos nosotros. De considerarse estos aspectos y este planteamiento del presidente Trump del 25% de los aranceles, esto significaría pues como un balazo en la pierna, ¿no?, para los estadounidenses, porque hay que recordar que en México hay empresas automotrices, por ejemplo la Ford, que se encuentra produciendo millones de automóviles que además son exportados a los Estados Unidos. Entonces es gravar con el 25% en los aranceles a los propios productos de empresas estadounidenses. Por eso nosotros concebimos que no nos parece razonable esta postura del presidente Trump, nos parece difícil de llevar a cabo. No porque resulte un planteamiento en el que podamos desescatimar esta posibilidad, sino sencillamente que habría una afectación muy grande en la economía de los Estados Unidos. Entonces sí consideramos que en el paso pues se tiene que garantizar la posibilidad de recomponer ciertos aspectos, fortalecer nuestra economía nacional, pero además garantizar algunas cosas que en este momento ya se están haciendo desde la Secretaría de Economía y desde la Secretaría de Seguridad. También hay que considerar y tomar en cuenta que, bueno, en Estados Unidos existe una división de poderes y estas son decisiones del Ejecutivo. Falta ver si el Legislativo Así es. le va a aprobar y le va a autorizar estas cosas, sí, todas estas decisiones. También las deportaciones, la anulación del CBP, que eran pues las citas que muchos, no solamente mexicanos, sino centroamericanos y latinoamericanos tenían para la regularización de su estatus migratorio. Y se canceló de bote pronto. Sí, yo creo que todas estas medidas
Pues tienen que ver primero producto de lo que él vivió durante la campaña, el ofrecimiento que él hizo de frente y que lo hizo a sus ganar, electores. ¿no? Ante la Claro. adversidad y a tantas acusaciones. Le dio su ventaja competitiva, ¿no? Frente les da a su a los opositora. estadounidenses lo que quieren escuchar, que es el nacionalismo, ¿no? Nosotros consideramos que cumpliendo aspectos que están considerados en el TEMEC podemos salir bien librados. Pero me parece necesario anteponer que falta lo que nuestras contrapartes, en este caso el Senado estadounidense, determine, defina, pero que además garantice también la posibilidad de la autonomía en cuanto a esta democracia estadounidense. La última palabra la tiene la Cámara, y me parece que en este sentido hay cosas importantes que se tendrían que rescatar. Es decir, a pesar de que el presidente Trump haya antepuesto esta agenda internacional que afecta severamente los intereses de nuestros hermanos migrantes y particularmente de las y de los mexicanos presentes en los Estados Unidos, la realidad es que nosotros tenemos una profunda esperanza en que esto se tendrá que recomponer en los próximos días. Y lo que sí también, senador, es que, bueno, no solamente es una exigencia del presidente Donald Trump, es una exigencia de los mexicanos que se acote este tema que tanto nos lacera y que tanto ha bañado de sangre en nuestro país, que es el crimen organizado. Sí, y yo creo que para eso el gobierno mexicano ya está ocupado. Desde la Secretaría de Seguridad se han implementado diferentes operativos que garantizan la recuperación de la paz y la construcción de comunidad. Es decir, a partir de este sexenio, particularmente el de la presidenta Claudia Sheinbaum, los números que venían con una tendencia a la alza han comenzado a disminuir. Esto no es suficiente, no hay esfuerzo que alcance, pero me parece que son esfuerzos coordinados, ¿no? Por ejemplo, mi estado, el estado de Guanajuato, es un estado muy violento, el más violento de todo el país desde hace ya varios años, 6 años, y a mí me parece de llamar la atención que en algunas ciudades que parecían muy violentas, como la ciudad de Celaya, de Irapuato, de León, ha comenzado a disminuir ligeramente, pero al final del día sí se están dando avances importantes, y esto tiene que ver con la estrategia con el gobierno estatal, con las instituciones para poder garantizar Pues aquí le vamos a estar dando seguimiento a todas estas acciones. Senador, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Adri. Gracias, encantadísimo siempre de colaborar contigo. Gracias por invitarme. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.